En el vasto tapiz del cosmos, donde cada signo ocupa su lugar como una pieza esencial del engranaje universal, Sagitario emerge como una fuerza indomable, una llama que no se apaga y que, sin proponérselo, ilumina el camino de los demás. No es simplemente un signo, es un impulso, una dirección, una promesa de que siempre existe una salida incluso en medio del caos. Sagitario carga con la flecha que apunta más allá de lo visible, más allá de lo evidente. Mientras otros se pierden en dudas, en miedos o en estructuras que ellos mismos han construido, Sagitario se mueve con una claridad casi instintiva. No porque tenga todas las respuestas desde el inicio, sino porque confía en su capacidad de encontrarlas en el camino. Esa confianza es contagiosa. Es ahí donde comienza la dependencia de los demás, en la certeza que proyecta, incluso cuando todo parece incierto. Cuando los problemas se acumulan, cuando las emociones se enredan y las decisiones pesan demasiado, Sagitario aparece como el que rompe el nudo sin miedo a tensar la cuerda. Su naturaleza no le permite quedarse atrapado en el drama o en la parálisis. Actúa, avanza, explora. Y en ese movimiento constante, arrastra consigo a quienes no saben cómo salir de su propio laberinto. No porque Sagitario busque ser el salvador, sino porque su esencia no le permite ignorar una ruta abierta. Hay en Sagitario una mezcla única de sabiduría y osadía. Es el filósofo que no se queda en la teoría, el aventurero que convierte cada experiencia en una lección. Por eso, cuando otros se enfrentan a sus propios límites, miran hacia Sagitario como quien observa una puerta abierta en medio de un muro. Su forma de ver la vida, libre de cadenas mentales, se convierte en un refugio para quienes no logran ver más allá de sus propios bloqueos. Pero esta aparente capacidad de resolverlo todo no nace de la perfección, sino del coraje. Sagitario se equivoca, cae, se pierde. La diferencia es que nunca se queda ahí. Siempre vuelve a levantarse con una visión más amplia, con una comprensión más profunda. Esa resiliencia lo convierte en un faro. No porque nunca se apague, sino porque siempre vuelve a encenderse. En el fondo, los demás dependen de Sagitario porque representa lo que muchos temen ser, libres, responsables de su propio destino, capaces de romper con lo establecido. Sagitario no pide permiso para avanzar, no se detiene esperando validación. Y en un mundo donde tantos dudan de sí mismos, esa seguridad se percibe como una solución, como una guía, como una salida. Sin embargo, esta dinámica tiene un peso invisible. Ser el que encuentra soluciones, el que motiva, el que señala el horizonte, implica cargar con expectativas que no siempre le pertenecen. Aún así, Sagitario sigue adelante, porque su verdadera misión no es resolver los problemas de todos, sino recordar que siempre existe un camino más allá del miedo. Así, mientras el resto busca respuestas, Sagitario sigue caminando. Y en ese caminar, sin buscarlo, se convierte en la respuesta que muchos necesitan. Hay una capa aún más profunda en la dinámica que rodea a Sagitario, una dimensión que no se manifiesta solo en lo visible, sino en los ritmos sutiles que gobiernan el destino. Sagitario no únicamente avanza, interpreta el movimiento del universo como si llevara dentro una brújula ancestral, una conexión con un orden superior que trasciende lo cotidiano. Esta sensibilidad hacia lo invisible le permite anticipar procesos, intuir desenlaces y actuar antes de que los demás siquiera comprendan qué está ocurriendo. Por eso, cuando todo parece desmoronarse, su presencia transmite una calma extraña, casi mística, como si supiera que incluso el caos forma parte de una armonía mayor. En ese vínculo con lo trascendente se encuentra una de las razones más poderosas por las que otros se aferran a su energía. Sagitario no teme lo desconocido, lo busca. Mientras muchos retroceden ante lo incierto, Sagitario avanza con una fe que no depende de garantías. Esa fe no es ingenuidad, sino una comprensión profunda de que la vida se expande precisamente en los terrenos donde no hay control. Así, cuando alguien se enfrenta a lo inesperado, Sagitario se convierte en el ejemplo viviente de que lo desconocido no es un abismo, sino un umbral. Existe también un dominio particular sobre el tiempo en su forma de percibir la realidad. Sagitario no queda atrapado en el pasado ni se paraliza por el futuro. Se mueve con una visión amplia donde cada instante es parte de un viaje continuo. Esa relación con el tiempo le otorga una ventaja invisible, no se desgasta en lo que ya no puede cambiar ni se pierde en lo que aún no ha llegado. En cambio, utiliza el presente como un punto de impulso. Quienes no logran desprenderse de sus cargas temporales encuentran en Sagitario una fuerza que los arrastra fuera de esa prisión mental. Otro aspecto menos evidente es su capacidad de sostener contradicciones sin fragmentarse.
Sagitario puede ser profundamente idealista, y al mismo tiempo, brutalmente realista. Puede creer en grandes sueños mientras pisa tierra firme. Esa dualidad le permite moverse en escenarios complejos sin perder el equilibrio. Cuando otros se ven obligados a elegir entre esperanza o lógica, Sagitario integra ambas y avanza. Esa integración genera una sensación de seguridad en quienes lo rodean, como si su perspectiva abarcara más dimensiones de la realidad. También hay un componente de destino colectivo en su energía. Sagitario no opera únicamente en el plano individual, su influencia se extiende a grupos, comunidades, incluso generaciones. Tiene la capacidad de introducir ideas que rompen paradigmas, de abrir puertas que no solo benefician a una persona, sino a muchos. Por eso, su presencia suele marcar puntos de inflexión. No siempre de forma evidente o inmediata, pero sí de manera irreversible. Donde Sagitario pasa, algo cambia, algo se expande, algo ya no puede volver a ser como antes. Sin embargo, esta expansión no está exenta de sacrificio. Hay una soledad silenciosa en el camino de Sagitario, una distancia que surge no por falta de conexión, sino por exceso de visión. Ver más allá implica, en ocasiones, no poder compartir plenamente lo que se percibe. Mientras otros aún están comprendiendo una etapa, Sagitario ya está atravesando la siguiente. Esa diferencia de ritmo puede generar incomprensión, incluso aislamiento. Y aún así, continúa, porque su naturaleza no le permite detenerse. En el terreno de la verdad, Sagitario actúa como un catalizador. No tolera la falsedad, ni hacia afuera ni hacia adentro. Esa necesidad de autenticidad lo lleva a confrontar situaciones que otros evitarían. Pero esa confrontación no es destructiva, es liberadora. Al revelar lo que está oculto, permite que lo estancado se mueva. Y aunque en el momento pueda resultar incómodo, a largo plazo se convierte en un acto de sanación. Hay además una relación directa entre su energía y la noción de propósito. Sagitario no vive al azar, incluso cuando parece improvisar. Cada paso, cada decisión, cada cambio de rumbo forma parte de una búsqueda más grande. Y esa coherencia interna, aunque no siempre sea visible para los demás, genera una sensación de dirección que resulta profundamente atractiva. En un mundo donde muchos se sienten perdidos, Sagitario encarna la idea de que siempre hay un rumbo, aunque aún no esté completamente definido. La dependencia que otros desarrollan hacia Sagitario también se nutre de su capacidad de sostener la esperanza en los momentos más oscuros. No se trata de un optimismo superficial, sino de una convicción profunda de que toda experiencia tiene un sentido, incluso el dolor. Esa mirada transforma la forma en que se enfrentan las dificultades. Donde otros ven finales, Sagitario ve transiciones. Donde otros se rinden, Sagitario encuentra una razón para continuar. En el plano energético, Sagitario actúa como un fuego que no solo ilumina, sino que purifica. Su presencia puede resultar intensa, incluso abrumadora, porque obliga a moverse, a evolucionar, a dejar atrás lo que ya no sirve. No permite la comodidad estancada. Y aunque eso puede generar resistencia, también despierta una vitalidad que muchos creían perdida. Existe también una dimensión de enseñanza en su recorrido. Sagitario no enseña desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Cada error se convierte en una lección, cada caída en una historia que puede ser compartida. Y esa forma de transmitir conocimiento lo hace cercano, humano, real. No se presenta como alguien inalcanzable, sino como alguien que ha atravesado caminos difíciles y ha salido fortalecido. En última instancia, lo que Sagitario representa es una fuerza de evolución constante. No es estático, no es predecible, no es limitado. Es un impulso que empuja hacia adelante, que rompe barreras, que abre posibilidades. Y en ese movimiento continuo, quienes lo rodean encuentran no solo respuestas, sino algo aún más valioso, la capacidad de generar sus propias respuestas. Así, la aparente dependencia se transforma en un proceso más profundo. Sagitario no está destinado a cargar con los problemas de todos, sino a encender en los demás la chispa que les permita enfrentarlos por sí mismos. Pero mientras ese despertar ocurre, su presencia sigue siendo un faro en medio de la incertidumbre, una fuerza que recuerda, una y otra vez, que la vida no está hecha para ser soportada, sino conquistada. Existe una dimensión menos evidente en esa aparente dependencia que gira alrededor de Sagitario, una corriente invisible que no se limita a la resolución de problemas concretos, sino que penetra en el terreno más profundo de la conciencia.
Sagitario no solo abre caminos externos, también sacude estructuras internas que otros ni siquiera sabían que podían cuestionar. Allí donde muchos signos construyen refugios para sentirse seguros, Sagitario ve fronteras que deben ser atravesadas. Esa diferencia de enfoque crea una tensión silenciosa, mientras unos buscan estabilidad, Sagitario impulsa expansión. En esa expansión reside una de sus mayores fuerzas y, al mismo tiempo, una de sus cargas más incomprendidas. La mente sagitariana no tolera el encierro, ni físico ni emocional ni intelectual. Por eso, cuando alguien se encuentra atrapado en una situación repetitiva, en un patrón que se repite una y otra vez, Sagitario irrumpe como una ruptura. No ofrece consuelo en forma de permanencia, sino en forma de cambio. Y aunque ese cambio puede resultar incómodo, incluso doloroso, es precisamente lo que libera. Esa capacidad de ver más allá de lo inmediato está profundamente ligada a su regente, la energía expansiva que lo empuja constantemente hacia horizontes más amplios. Sagitario no se conforma con soluciones parciales ni con verdades a medias. Tiene una necesidad casi sagrada de encontrar sentido, de conectar cada experiencia con un propósito mayor. Por eso, cuando otros acuden en busca de ayuda, no reciben solo respuestas prácticas, sino una reinterpretación completa de su situación. Sagitario transforma problemas en aprendizajes, crisis en oportunidades, finales en nuevos comienzos. Sin embargo, este proceso no siempre es suave. Hay en Sagitario una franqueza que puede resultar desarmante. No endulza la realidad para hacerla más aceptable. La expone, la desnuda, la muestra tal como es. Y aunque esto puede generar resistencia, también despierta algo poderoso en quienes lo rodean, la capacidad de enfrentar la verdad sin adornos. Es ahí donde su influencia se vuelve verdaderamente transformadora. No resuelve desde la dependencia, sino desde la activación del potencial del otro, aunque en la superficie parezca lo contrario. También existe un magnetismo particular en su energía, una especie de impulso vital que atrae a quienes han perdido momentáneamente la fe en sí mismos. Sagitario encarna la posibilidad de volver a creer, no desde la ingenuidad, sino desde la experiencia. Su optimismo no es vacío, está construido sobre cada caída superada, sobre cada incertidumbre atravesada. Por eso resulta tan convincente. No promete que todo será fácil, pero sí que todo puede ser superado. En el plano emocional, Sagitario posee una complejidad que muchas veces pasa desapercibida. Se le percibe como ligero, despreocupado, incluso distante, pero en realidad su forma de vincularse está marcada por una profunda necesidad de autenticidad. No puede sostener relaciones basadas en la dependencia emocional, aunque paradójicamente otros tiendan a depender de él. Esto genera dinámicas intensas, donde Sagitario se convierte en un pilar para los demás mientras lucha por mantener su propia libertad intacta. Ese equilibrio entre estar presente para otros y no perderse a sí mismo es uno de sus mayores desafíos. Porque cuanto más se le reconoce como solucionador, como guía, como referente, más fácil es que se le encasille en ese rol. Y sin embargo, su esencia no es la de quedarse, sino la de avanzar. Sagitario no pertenece a ningún lugar fijo, ni a ninguna expectativa rígida. Es movimiento constante, evolución continua. Hay también una relación directa entre su fuego interno y su capacidad de inspirar acción. Sagitario no se limita a señalar caminos, enciende el impulso necesario para recorrerlos. Donde otros ven obstáculos, Sagitario ve retos. Donde otros dudan, Sagitario actúa. Esa actitud genera un efecto dominó, quienes lo rodean comienzan a moverse, a tomar decisiones, a romper inercias. Así, su influencia se multiplica más allá de lo visible. Pero no todo radica en la acción externa. Sagitario también opera en el terreno de las creencias, ese espacio invisible que define la realidad de cada individuo. Tiene la capacidad de cuestionar ideas arraigadas, de desmontar limitaciones autoimpuestas, de abrir la mente hacia nuevas posibilidades. Y cuando una creencia cambia, todo cambia. Por eso su impacto es tan profundo, no solo modifica circunstancias, transforma percepciones. En muchos casos, la dependencia hacia Sagitario nace de una desconexión previa con esa capacidad interna de expansión. Otros han olvidado cómo confiar en su propio camino, cómo escuchar su propia voz. Sagitario, al vivir alineado con esa confianza, actúa como un recordatorio viviente de lo que es posible. No crea la fuerza en los demás, pero la despierta. A nivel espiritual, su energía está vinculada con la búsqueda de significado.
No se conforma con existir, necesita comprender. Esa búsqueda lo lleva a explorar, a experimentar, a aprender constantemente. Y cada aprendizaje se convierte en una herramienta que luego puede compartir. Así, sin proponérselo, se convierte en un canal de sabiduría en movimiento, alguien que no acumula conocimiento, sino que lo pone en práctica y lo transmite. La épica de Sagitario no está en la ausencia de dificultades, sino en su manera de enfrentarlas. Cada desafío es visto como parte de una travesía mayor, como un capítulo dentro de una historia que aún se está escribiendo. Esa visión le permite mantenerse en pie incluso en los momentos más inciertos. Y es precisamente esa capacidad la que otros perciben como extraordinaria. En última instancia, la razón por la que tantos parecen depender de Sagitario no es porque sea el único capaz de resolverlo todo, sino porque encarna una verdad que muchos han olvidado: siempre existe una salida, siempre hay un camino, siempre es posible avanzar. Sagitario no es la solución en sí, sino el recordatorio constante de que la solución siempre ha estado al alcance de quien se atreve a buscarla. Hay una dimensión aún más sutil en la fuerza de Sagitario que rara vez se nombra, y es su relación con la expansión de la conciencia colectiva a través del riesgo. No se trata solo de avanzar, sino de atreverse a cruzar límites que otros ni siquiera consideran. Sagitario no mide la vida en términos de seguridad, sino en términos de significado. Allí donde otros evalúan si algo es conveniente, Sagitario percibe si algo es verdadero. Esa diferencia lo coloca en una posición única, se convierte en el primero en atravesar territorios desconocidos, no porque ignore el peligro, sino porque comprende que el crecimiento siempre exige atravesarlo. Esa valentía genera un efecto profundo en quienes lo rodean. No es solo admiración, es una especie de despertar interno. La presencia de Sagitario obliga a confrontar la propia inercia, a reconocer los lugares donde se ha elegido la comodidad en lugar de la evolución. Y aunque este espejo puede resultar incómodo, también es profundamente liberador. Sagitario no impone cambios, pero su sola existencia los hace inevitables en su entorno. En su interior habita una tensión constante entre el movimiento y el sentido de misión. No se mueve por moverse, cada paso, aunque parezca impulsivo, responde a una necesidad más profunda de alinearse con algo mayor. Esa conexión con el propósito le permite sostener ritmos que para otros serían agotadores. Mientras muchos necesitan certezas para continuar, Sagitario encuentra energía en la propia incertidumbre. El camino en sí mismo es su fuente de fuerza. También existe un vínculo directo entre su energía y la ruptura de ciclos kármicos. Sagitario tiene la capacidad de identificar patrones que se repiten a lo largo del tiempo, no solo en su propia vida, sino en la de los demás. Y no se limita a observarlos, los desafía. Donde hay repetición, Sagitario introduce cambio. Donde hay resignación, introduce posibilidad. Esa intervención no siempre es suave, pero es profundamente transformadora. Por eso, cuando alguien siente que no puede salir de una situación que se repite una y otra vez, la influencia de Sagitario actúa como una llave que abre una puerta que parecía inexistente. En el plano de las relaciones, su energía rompe con la lógica de la dependencia tradicional. Aunque muchos se apoyen en Sagitario, su esencia no permite vínculos basados en la limitación mutua. Su forma de amar, de acompañar, de estar presente, está orientada hacia la expansión del otro. No retiene, no encierra, no condiciona. Y esa libertad puede resultar desconcertante para quienes están acostumbrados a relaciones más estáticas. Sin embargo, es precisamente esa libertad la que permite un crecimiento real. Hay también una dimensión de liderazgo que no responde a jerarquías ni estructuras formales. Sagitario no lidera desde el control, sino desde la inspiración. No necesita imponerse para ser seguido. Su coherencia interna, su capacidad de actuar en alineación con sus creencias, genera una autoridad natural. Y esa autoridad no oprime, sino que impulsa. Quienes lo rodean no se sienten pequeños ante su presencia, sino estimulados a expandirse. En su relación con el fracaso, Sagitario revela otra de sus grandes fortalezas. No lo percibe como un final, sino como parte esencial del proceso. Cada error es integrado, comprendido, transformado en conocimiento. Esa forma de transitar la caída elimina el miedo paralizante que muchos sienten. Donde otros ven un límite, Sagitario ve una transición. Y esa mirada cambia completamente la forma en que se enfrentan los desafíos.
Existe también un componente de visión a largo plazo que opera incluso cuando Sagitario actúa en el presente inmediato. Tiene la capacidad de percibir las consecuencias futuras de sus decisiones sin quedar atrapado en ellas. Esa combinación de intuición y acción le permite moverse con una precisión que, desde fuera, puede parecer suerte o improvisación. Pero en realidad es el resultado de una conexión profunda con los ritmos de la vida. En el ámbito espiritual, Sagitario encarna la figura del buscador eterno. No se conforma con dogmas ni con verdades heredadas. Necesita experimentar, cuestionar, descubrir por sí mismo. Esa búsqueda constante lo convierte en un puente entre diferentes formas de entender la realidad. Integra conocimientos, conecta ideas, amplía perspectivas. Y al hacerlo, no solo se transforma a sí mismo, sino que abre caminos para que otros también puedan explorar. La energía de Sagitario también tiene un efecto particular sobre el miedo. No lo elimina, pero lo redefine. En lugar de ser un obstáculo, se convierte en una señal de crecimiento. Allí donde hay miedo, hay una frontera que puede ser cruzada. Y Sagitario, al enfrentarlo una y otra vez, demuestra que el miedo no es el final del camino, sino el inicio de algo más grande. En su relación con la verdad, hay una pureza que puede resultar incómoda. Sagitario no negocia con lo que sabe que es real. No se adapta a expectativas si éstas contradicen su esencia. Esa integridad lo mantiene alineado, pero también lo desafía constantemente. Porque ser fiel a la verdad implica, muchas veces, ir en contra de lo establecido. Y aún así, continúa, porque su compromiso no es con la aprobación externa, sino con la coherencia interna. Hay una fuerza silenciosa en su capacidad de regenerarse. Sagitario puede atravesar pérdidas, cambios abruptos, momentos de incertidumbre profunda, y aún así encontrar la manera de reconstruirse desde una versión más amplia de sí mismo. Esa capacidad de renacimiento constante lo convierte en una referencia para quienes sienten que han llegado a un límite. Sagitario demuestra que siempre hay un después, incluso cuando no es visible. En el flujo colectivo, su energía actúa como un catalizador de evolución. Introduce ideas que desafían lo establecido, rompe estructuras que ya no sostienen crecimiento, impulsa movimientos que expanden la conciencia. No siempre es comprendido en el momento, pero su impacto se revela con el tiempo. Lo que hoy parece arriesgado o disruptivo, mañana se convierte en una nueva forma de entender la realidad. Así, la aparente dependencia que otros sienten hacia Sagitario es en realidad el reflejo de una necesidad más profunda, la necesidad de recordar que la vida no está limitada por las circunstancias, sino expandida por la actitud con la que se enfrentan. Sagitario no es el único que puede resolver los problemas, pero sí es el que recuerda que los problemas existen para ser superados. Hay una dimensión aún más sutil en la fuerza de Sagitario que rara vez se nombra, y es su relación con la expansión de la conciencia colectiva a través del riesgo. No se trata solo de avanzar, sino de atreverse a cruzar límites que otros ni siquiera consideran. Sagitario no mide la vida en términos de seguridad, sino en términos de significado. Allí donde otros evalúan si algo es conveniente, Sagitario percibe si algo es verdadero. Esa diferencia lo coloca en una posición única, se convierte en el primero en atravesar territorios desconocidos, no porque ignore el peligro, sino porque comprende que el crecimiento siempre exige atravesarlo. Esa valentía genera un efecto profundo en quienes lo rodean. No es solo admiración, es una especie de despertar interno. La presencia de Sagitario obliga a confrontar la propia inercia, a reconocer los lugares donde se ha elegido la comodidad en lugar de la evolución. Y aunque este espejo puede resultar incómodo, también es profundamente liberador. Sagitario no impone cambios, pero su sola existencia los hace inevitables en su entorno. En su interior habita una tensión constante entre el movimiento y el sentido de misión. No se mueve por moverse, cada paso, aunque parezca impulsivo, responde a una necesidad más profunda de alinearse con algo mayor. Esa conexión con el propósito le permite sostener ritmos que para otros serían agotadores. Mientras muchos necesitan certezas para continuar, Sagitario encuentra energía en la propia incertidumbre. El camino en sí mismo es su fuente de fuerza. También existe un vínculo directo entre su energía y la ruptura de ciclos kármicos. Sagitario tiene la capacidad de identificar patrones que se repiten a lo largo del tiempo, no solo en su propia vida, sino en la de los demás. Y no se limita a observarlos, los desafía. Donde hay repetición, Sagitario introduce cambio. Donde hay resignación, introduce posibilidad.
Esa intervención no siempre es suave, pero es profundamente transformadora. Por eso, cuando alguien siente que no puede salir de una situación que se repite una y otra vez, la influencia de Sagitario actúa como una llave que abre una puerta que parecía inexistente. En el plano de las relaciones, su energía rompe con la lógica de la dependencia tradicional. Aunque muchos se apoyen en Sagitario, su esencia no permite vínculos basados en la limitación mutua. Su forma de amar, de acompañar, de estar presente, está orientada hacia la expansión del otro. No retiene, no encierra, no condiciona. Y esa libertad puede resultar desconcertante para quienes están acostumbrados a relaciones más estáticas. Sin embargo, es precisamente esa libertad la que permite un crecimiento real. Hay también una dimensión de liderazgo que no responde a jerarquías ni estructuras formales. Sagitario no lidera desde el control, sino desde la inspiración. No necesita imponerse para ser seguido. Su coherencia interna, su capacidad de actuar en alineación con sus creencias, genera una autoridad natural. Y esa autoridad no oprime, sino que impulsa. Quienes lo rodean no se sienten pequeños ante su presencia, sino estimulados a expandirse. En su relación con el fracaso, Sagitario revela otra de sus grandes fortalezas. No lo percibe como un final, sino como parte esencial del proceso. Cada error es integrado, comprendido, transformado en conocimiento. Esa forma de transitar la caída elimina el miedo paralizante que muchos sienten. Donde otros ven un límite, Sagitario ve una transición. Y esa mirada cambia completamente la forma en que se enfrentan los desafíos. Existe también un componente de visión a largo plazo que opera incluso cuando Sagitario actúa en el presente inmediato. Tiene la capacidad de percibir las consecuencias futuras de sus decisiones sin quedar atrapado en ellas. Esa combinación de intuición y acción le permite moverse con una precisión que, desde fuera, puede parecer suerte o improvisación. Pero en realidad es el resultado de una conexión profunda con los ritmos de la vida. En el ámbito espiritual, Sagitario encarna la figura del buscador eterno. No se conforma con dogmas ni con verdades heredadas. Necesita experimentar, cuestionar, descubrir por sí mismo. Esa búsqueda constante lo convierte en un puente entre diferentes formas de entender la realidad. Integra conocimientos, conecta ideas, amplía perspectivas. Y al hacerlo, no solo se transforma a sí mismo, sino que abre caminos para que otros también puedan explorar. La energía de Sagitario también tiene un efecto particular sobre el miedo. No lo elimina, pero lo redefine. En lugar de ser un obstáculo, se convierte en una señal de crecimiento. Allí donde hay miedo, hay una frontera que puede ser cruzada. Y Sagitario, al enfrentarlo una y otra vez, demuestra que el miedo no es el final del camino, sino el inicio de algo más grande. En su relación con la verdad, hay una pureza que puede resultar incómoda. Sagitario no negocia con lo que sabe que es real. No se adapta a expectativas si éstas contradicen su esencia. Esa integridad lo mantiene alineado, pero también lo desafía constantemente. Porque ser fiel a la verdad implica, muchas veces, ir en contra de lo establecido. Y aún así, continúa, porque su compromiso no es con la aprobación externa, sino con la coherencia interna. Hay una fuerza silenciosa en su capacidad de regenerarse. Sagitario puede atravesar pérdidas, cambios abruptos, momentos de incertidumbre profunda, y aún así encontrar la manera de reconstruirse desde una versión más amplia de sí mismo. Esa capacidad de renacimiento constante lo convierte en una referencia para quienes sienten que han llegado a un límite. Sagitario demuestra que siempre hay un después, incluso cuando no es visible. En el flujo colectivo, su energía actúa como un catalizador de evolución. Introduce ideas que desafían lo establecido, rompe estructuras que ya no sostienen crecimiento, impulsa movimientos que expanden la conciencia. No siempre es comprendido en el momento, pero su impacto se revela con el tiempo. Lo que hoy parece arriesgado o disruptivo, mañana se convierte en una nueva forma de entender la realidad. Así, la aparente dependencia que otros sienten hacia Sagitario es en realidad el reflejo de una necesidad más profunda, la necesidad de recordar que la vida no está limitada por las circunstancias, sino expandida por la actitud con la que se enfrentan. Sagitario no es el único que puede resolver los problemas, pero sí es el que recuerda que los problemas existen para ser superados.
Existe una capa aún más profunda en la energía de Sagitario que rara vez se contempla porque no se manifiesta en la superficie de sus acciones, sino en la estructura invisible que sostiene su influencia sobre los demás. No se trata únicamente de su capacidad de orientar o de resolver, sino de la forma en que su presencia altera la percepción que los otros tienen de su propia vida. Sagitario no solo interviene en situaciones externas, sino que reconfigura el marco interno desde el cual esas situaciones son interpretadas. Esa reconfiguración es lo que genera una dependencia tan particular, casi imperceptible, porque no es dependencia de una persona, sino de una forma de ver el mundo que parece más amplia, más respirable, más posible. En el trasfondo astrológico de este signo se encuentra la expansión de Júpiter, una fuerza que no conoce el límite como final, sino como punto de partida. Esa influencia no actúa de manera lineal, sino expansiva, como si cada experiencia vivida por Sagitario fuera amplificada hasta convertirse en una enseñanza que trasciende lo individual. Esa expansión no siempre es cómoda. De hecho, muchas veces obliga a romper estructuras mentales que daban seguridad. Pero en ese derrumbe aparece una verdad más amplia, una comprensión que antes no podía existir dentro de los márgenes antiguos. La energía sagitariana no se limita a buscar respuestas, sino que transforma el concepto mismo de pregunta. Allí donde otros ven un problema concreto que necesita solución, Sagitario percibe un campo completo de posibilidades que aún no ha sido explorado. Esa diferencia es fundamental, porque cambia el nivel de conciencia desde el cual se actúa. Mientras algunos intentan reparar lo roto, Sagitario se pregunta por qué esa forma de estructura existía en primer lugar. Esa profundidad de visión es la que lo convierte en un agente de transformación, incluso cuando no es consciente de ello. En el plano más sutil, Sagitario actúa como un detonador de expansión mental en quienes lo rodean. Su manera de hablar, de decidir, de moverse en la incertidumbre, activa en otros una tensión interna entre lo conocido y lo posible. Esa tensión es el verdadero punto de cambio. No es la solución inmediata lo que transforma, sino el colapso de la idea de que solo existe una forma de entender la realidad. En ese sentido, Sagitario no resuelve problemas ajenos, sino que desarma las fronteras invisibles que impedían ver soluciones. También existe una dimensión profundamente arquetípica en su energía, vinculada al viaje del héroe. Sagitario encarna la etapa en la que el personaje abandona lo seguro para adentrarse en lo desconocido con la promesa de un conocimiento mayor. Pero lo importante no es el destino, sino la transformación que ocurre durante el recorrido. Esa transformación es la que lo convierte en referencia para otros, porque no transmite teorías, sino experiencias vividas en territorio incierto. Esa autenticidad es lo que le otorga autoridad natural, una autoridad que no se impone, sino que se reconoce. Sin embargo, esta misma dinámica genera una proyección constante sobre su figura. Muchas personas depositan en Sagitario expectativas que van más allá de lo que realmente es capaz o incluso dispuesto a sostener. Se le atribuye la capacidad de resolver, orientar, iluminar o desbloquear situaciones que en realidad requieren procesos internos propios de cada individuo. Esta proyección no nace de Sagitario, sino de la necesidad humana de encontrar puntos de referencia en momentos de incertidumbre. Y Sagitario, por su naturaleza abierta y expansiva, se convierte en ese punto fácilmente. La complejidad surge cuando esa proyección se consolida en dependencia emocional o existencial. No porque Sagitario la busque, sino porque su energía sugiere movimiento donde otros sienten estancamiento. El problema no es la influencia en sí, sino la interpretación de esa influencia como sustituto del propio proceso interno. En realidad, Sagitario funciona como catalizador, no como sustituto. Activa el movimiento, pero no reemplaza el camino. Otro aspecto poco explorado es su relación con el desapego. Sagitario no se aferra porque su naturaleza está orientada hacia la continuidad del viaje. Esto no significa frialdad, sino una comprensión profunda de la impermanencia de todas las formas. Ese desapego le permite atravesar pérdidas, cambios y transformaciones sin quedar anclado en lo que ya no fluye. Pero para quienes dependen de su estabilidad externa, este rasgo puede generar sensación de incertidumbre, como si la fuente de dirección nunca permaneciera fija. En realidad, esa inestabilidad aparente es coherente con su esencia. Sagitario no está diseñado para ser punto final, sino tránsito. Su función no es sostener estructuras estáticas, sino abrir caminos que luego otros pueden habitar o continuar. Esta dinámica lo coloca en una posición paradójica, es buscado como sostén, pero su verdadera naturaleza es la del movimiento constante. En un nivel más profundo aún,
Sagitario opera como un recordatorio viviente de que la realidad es mucho más amplia de lo que la percepción habitual permite ver. Su energía introduce la posibilidad de reinterpretar el sufrimiento no como condena, sino como tránsito. Esa reinterpretación tiene un impacto profundo en la psique de quienes lo rodean, porque modifica la relación con el dolor, con la incertidumbre y con el cambio. También existe en su energía una relación directa con la verdad sin intermediarios. Sagitario no tolera la distorsión prolongada de lo real, no por rigidez, sino porque su naturaleza lo impulsa hacia la claridad. Esa búsqueda de claridad puede resultar disruptiva en entornos donde predominan las medias verdades o los silencios estratégicos. Sin embargo, esa misma claridad es la que permite que los procesos bloqueados vuelvan a fluir. A nivel colectivo, su influencia actúa como una fuerza que impulsa la evolución de paradigmas. No es un cambio superficial, sino estructural. Introduce nuevas formas de pensar, de creer, de interpretar la experiencia humana. Y aunque en el momento pueda generar resistencia, con el tiempo esas nuevas perspectivas se integran y se vuelven parte del entendimiento común. La dimensión más épica de Sagitario no reside en lo que hace, sino en lo que despierta. Su energía recuerda que la existencia no está destinada a permanecer fija, sino a expandirse continuamente.